¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos, como todos los domingos, por Canal 13. También estamos por Unicanal. Los invitados de esta noche en el primer bloque van a estar con nosotros la ministra de Salud, María Teresa Barán, el viceministro de Atención Integral a la Salud, el doctor Saúl Recalde. En el segundo bloque, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Y en el tercer y último bloque va a estar el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez. Y arrancamos el primer tema. La semana que pasó el Ministerio de Salud viene siendo blanco de críticas, de ataques por parte de algunos sectores que amplifican mediáticos, sobre todo posicionamiento, por ejemplo, del Círculo Paraguayo de Médicos, que ponen en duda la habilitación de los hospitales, todo lo que tiene que ver con el tema tercerización, fondos del FONARES, que la semana pasada se hizo una conferencia de prensa al respecto. Bueno, las principales autoridades del Ministerio de Salud esta noche en Cara o Cruz para responder respecto a esas críticas y también que esas críticas impiden ver hoy todo lo que se está haciendo en materia de salud. En otros espacios periodísticos, la semana pasada la ministra nos decía, estamos frente a una transformación histórica en el Paraguay en materia de infraestructura en el área de la salud, con una inversión que supera los 500 millones de dólares y otras cuestiones de vital importancia que lastimosamente, ya saben ustedes cómo se maneja esta historia, cierto sector de algunos médicos que aprovechan su condición, que anteponen problemas particulares y personales, dejando de lado la cuestión gremial, vienen con esas críticas y lastimosamente eso se amplifica y reitero, se deja de ver lo que se está encarando desde la cartera sanitaria. Ministra de Salud, María Teresa Barán, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda tu amable audiencia. Bueno, está también Saúl Recalde, viceministro de Salud, de Atención Integral a la Salud. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge. Gracias por el espacio. Bueno, a ver, ministra, arrancamos. Estas críticas, me parece importante también porque es una oportunidad para hablar, aclarar, contar todo lo que se está haciendo. El otro día nos dijiste en otros espacios periodísticos, en esta administración se está encarando la mayor transformación en el área de salud. Lo que respecta a infraestructura, algo que prácticamente siempre hemos planteado y ahora por fin se está haciendo. Y yo me preguntaba el otro día, ¿cómo puede haber sectores que hoy plantean que no necesitamos la construcción de hospitales? Sin embargo, eso en la crítica escuchamos. ¿Qué respondemos a eso, ministra? Y realmente, Jorge, en primer lugar, preocupa mucho la actitud probablemente del Círculo Paraguayo de Médicos, en donde trata de instalar una desinformación. Porque en primer lugar, tanto el Hospital General de Coronel Oviedo como el Hospital General de Itapúa son dos grandes hospitales que fueron habilitados debidamente como corresponde. Aparte, es importante destacar que cuando se va a diseñar y construir un hospital, hay un antes, durante y después, en el sentido de que para iniciar el proceso de lo que va a ser la construcción hay un plan maestro arquitectónico en donde muchísima gente trabaja, inclusive muchísimo antes que se instale el primer ladrillo en el lugar. Entonces, inclusive cuando se va a hacer ese llamado a licitación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas debe de tener los planos aprobados por el Ministerio de Salud para poder adjudicar a la empresa que va a hacer la construcción de este hospital. Entonces, y a medida que se va a hacer las construcciones y cuando se termina la construcción, se trabaja en lo que es el equipamiento, se trabaja en lo que es los recursos humanos y por sobre todas las cosas un articulado entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud para que nosotros podamos habilitar debidamente estos hospitales. Y los números hablan por sí solos, en donde se está haciendo la transformación, en donde hoy 160.000 personas fueron atendidas en el Hospital de Coronel Oviedo. Más de 3.600 cirugías fueron hechas en el Hospital de Coronel Oviedo, que son personas que antes probablemente tendrían que venir a Asunción y hoy ya tienen un hospital
de última generación en donde se puede resolver esos problemas. Y hablando de lo que es imágenes, por ejemplo, solamente del 25 de febrero hasta el 10 de octubre en el Hospital de Coronel Oviedo se hicieron 111.746 estudios de imágenes, en donde 59.114 personas pudieron acceder a estudios que antes no se podía y que tenían que venir hasta Asunción, como resonancia magnética, densitometría ósea, Holter, mapa, ecocardiografía, electrocardiograma. O sea, son estudios de última generación que hoy está al alcance no solamente del departamento de Caguazú, sino de todos los departamentos y distritos cerca del Hospital de Coronel Oviedo. Estamos viendo estas imágenes, ministra. Definitivamente hoy podemos decir que estos nuevos hospitales cambiaron la vida de las personas, cambió la vida de la gente. Por eso cuando escuchamos en la crítica, yo digo la crítica tan fácil, decir, estos son cascarones. Y vos mirás, si no me equivoco, es el Hospital del Sur, el de Itapúa, corregime si me equivoco, creo que es el del Sur. Mira, de Coronel Oviedo, este es Coronel Oviedo, ok, este es Oviedo. Bueno, 160.000 consultas, dijiste. 160.000 atenciones. Atenciones. En más de 3.000 cirugías. Más de 3.600 cirugías. Imagínate en cuánto tiempo, desde la habilitación de este nuevo hospital, que es cierto, ya se había encarado en el gobierno anterior, que entre paréntesis dejaban abandonado, lleno de yuyales, se tuvo que conseguir recursos, presupuesto, poner en condiciones, y esto se inauguró creo que no más de 8 meses. Y hoy ya podemos hablar de esos números. Entonces, cuando hablamos de esos números, cuando vemos estas imágenes, la atención a las personas, de esa comunidad, el equipamiento que se tiene, evidentemente cambió la vida de estas personas con estos nuevos hospitales, ministra. Así mismo, Jorge, 20.000 metros cuadrados de construcción. Tenemos probablemente el centro de rehabilitación más moderno hoy en Coronel Oviedo. Tenemos camas de terapia intensiva, de tener 8 camas de terapia intensiva para todo el departamento de Coronel Oviedo, de Caguazú, hoy tenemos 20 camas de terapia intensiva. O sea, es una verdadera transformación lo que hoy estamos buscando como gobierno de Paraguay, decir de que la salud hoy sí importa a este gobierno y sí es importante descentralizar esas atenciones y darle las capacidades resolutivas del 80% de sus enfermedades prevalentes en sus diferentes departamentos. O sea, estamos hablando de construcción del hospital de Coronel Oviedo, que ya está terminado. Sí. Vamos a construir el hospital de Concepción. El día jueves estuvimos con presencia del presidente de la República iniciando las obras del hospital de Curuguatú, está en Canindeyú, donde realmente se necesita, en donde hoy no tenemos, por ejemplo, un centro de diálisis en Canindeyú, y el hospital general de Curuguatú va a tener el espacio para que podamos hacer diálisis. Entonces, es lo que hoy buscamos, que las personas que necesitan de la diálisis, que dependen de una máquina para poder vivir, ya puedan acceder en su departamento y no tengan que venir, trasladarse o a Ciudad del Este o a Pedro Juan Caballero, sino que hoy lo puedan hacer en Curuguatú. Y esa es la transformación que hoy estamos buscando para que María, que probablemente necesita una cirugía de mediana complejidad, pueda resolver su problema quirúrgico en Curuguatú, que pueda resolver su problema quirúrgico en Concepción o en Alto Paraná. O sea, es lo que hoy buscamos, la transformación, y no solamente nos preocupamos y nos ocupamos de construcción de nuevos hospitales, porque también ya estamos trabajando en el mantenimiento de la infraestructura de los hospitales ya existentes. Viceministro Saúl Recalde, el otro día habíamos hablado en la radio, te escuché hablar así con fuerza, con ímpetu, y yo decía, y no es para menos, ¿en qué sentido? Las críticas son válidas, sin ninguna duda, ¿verdad? Porque eso permite mejorar, construir, etcétera, etcétera. Por disparate, me parece que no.
Tenés, Cote, eso que te mostré, que compartí. Me quiero detener en algo puntual, Círculo Paraguayo de Médicos. Yo accedí porque estaba revisando la legitimidad que pueda tener esta representación. Junio del año pasado, elecciones de autoridad del Círculo Paraguayo de Médicos. Estaban habilitados para votar 1.010 entre socios activos y vitalicios. Entro a la página del Círculo Paraguayo de Médicos y ellos dicen que representan y hablan en nombre de 7.785 médicos. Después reviso, bueno, por lo visto este gremio tiene legitimidad. Ahí está, 7.785, no me falló la memoria. Médicos de todo el país. Esta es la página web del Círculo Paraguayo de Médicos. Después me voy, recurro al archivo y veo el día de las elecciones. Y de 1.010 habilitados para votar, votaron 26, me dijeron. 26 personas. Y el que termina siendo designado como presidente de este gremio creo que no tuvo ni 15 votos. Entonces, ¿cómo pueden hablar de una representación legítima cuando ni siquiera lograron 30 votos? Hablan en nombre de la comunidad médica, del gremio de los médicos, y a mí me tocó hablar con representantes de algunas sociedades y me dijeron, estos no nos representan a nosotros. Y después a eso otra vez le sumo los antecedentes de quien preside el Círculo Paraguayo de Médicos, el doctor Jorge Rodas, y por el amor de Dios, veo frondosos antecedentes en su paso por el Hospital de Clínicas, denuncias de mala praxis, otras cuestiones mucho más graves, índole particular, personal, que no quiero mencionar. Entonces, eso supongo yo, doctor, que le genera también, no sé si rabia, pero todo lo que hoy nos acaba ya en parte de decir la ministra de Salud, lo que se está haciendo, el esfuerzo que eso implica, romper incluso estructuras, roscas. Nos hablaba el otro día, un proveedor tenía que recorrer 70 oficinitas para cobrar su cheque. Hoy eso no existe, desapareció, se redujo. Entonces son transformaciones que se están haciendo y que supongo yo eso genera enojos, genera rabia, y por eso se dan este tipo de reacciones y críticas, algunas de ellas sin ningún sentido. Jorge, tomamos con mucha seriedad todas las objeciones de todos los gremios, de todos los sindicatos, con mucho respeto y con mucha seriedad del Ministerio de Salud. Pero como bien lo mencionaste, como bien expresaste, lastimosamente el Círculo Paraguayo de Médicos, como decís, en relación a todo lo que representa el círculo, realmente nos generó un poco de frustración. Creo que una palabra muy interesante para esta situación en relación a aseveraciones de trabajo que se están haciendo con mucha seriedad, Jorge, con mucha responsabilidad, con mucha honestidad y siempre pensando en el pueblo paraguayo. Creo que es lo primordial en relación a esta situación. Pero estas aseveraciones perjudican a mucha gente, no al Ministerio de Salud, sino genera una duda, siembra una duda sin necesidad. Pero estoy seguro que desde los medios de prensa fueron evaluados estos lugares, fueron evaluados estos hospitales, fueron evaluados estas atenciones, fueron evaluados también esta estructura, así como el Ministerio lo hizo, así como el Ministerio cumplió con las normas y prerrogativas para la habilitación de estos hospitales. Te cito solamente un ejemplo muy claro. ¿Sabías vos que hace por lo menos 60 días tuvimos un evento tan importante en el sur del país en relación al rally, en donde para la habilitación y la realización de este evento tan importante, nosotros tuvimos una evaluación previa de una entidad de salud mundial, en donde fue evaluado el Hospital del Sur, en donde debían cumplir con requisitos muy estrictos en relación a todos los equipamientos y toda la estructura que debía contar este hospital. Entonces, nosotros teníamos habilitaciones no solamente por parte del Ministerio de Salud, por parte de establecimientos, así como la habilitación y recategorización, la categorización del hospital, pero también teníamos la aprobación de órganos que son internacionales, Jorge. Entonces, es lo que comentaste, a veces genera un poco de frustración en relación a todo lo vertido por el Círculo Paraguayo, que así como mencionaste, lastimosamente no sé a qué cantidad de sociedades representa, pero
la verdad no sabemos con qué interés o con qué finalidad, pero lastimosamente perjudica muchísimo el trabajo serio que está realizando el Ministerio de Salud. A ver, ministro, un poco para que la gente también entienda cómo funciona el proceso técnico de habilitación sanitaria de un nuevo hospital. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en primer lugar, nosotros dentro del Ministerio de Salud tenemos una dirección que es de control de establecimientos y control de profesiones. Entonces, en esa dirección se hace como que la solicitud para poder hacer la habilitación y hay una serie de requisitos que se tiene que cumplir. Entonces, el personal va hasta el hospital, recorre los servicios, observa y mira que son estándares nacionales e internacionales si cada consultorio, cada quirófano, cada laboratorio, cada dependencia del hospital cumplen con los requisitos mínimos necesarios para que pueda ser habilitado. Entonces, en el día de la inauguración, y voy a volver otra vez a retrotraerme, el día jueves estuvimos en Itagua, habilitando el UTRA, que es un centro, una unidad de rehabilitación para personas adolescentes en situación de adicción y con problemas con la justicia, en donde hicimos un trabajo articulado, Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia, y ese día de la inauguración, como Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Establecimiento, le entregamos esa habilitación porque reunía todos los estándares nacionales e internacionales. O sea, es un trabajo que se hace desde el Ministerio de Salud, donde se vuelve a supervisar todo lo que se empezó a trabajar y esa habilitación lo hace desde establecimientos de salud. Esto que estamos viendo es ahí, ¿verdad? Estas imágenes. Sí, exactamente. Estas imágenes. Que realmente es dentro de lo que como gobierno de Paraguay liderado por el presidente de la República, nosotros hablamos del programa Sumar, en donde lo que nosotros buscamos es que cada uno se sume a que podamos nosotros aportar que hoy con esta habilitación de este centro, de esta unidad, le estamos dando la oportunidad a ese adolescente, a ese niño que está con problemas con la justicia, tener un lugar digno donde pueda tener una segunda oportunidad para recuperarse de la situación de adicción y poder hacer la reinserción social nuevamente a estos jóvenes en esta unidad de rehabilitación. ¿Cuántas personas trabajan de manera directa hoy o profesionales en estos nuevos hospitales habilitados? Y en realidad nosotros en el hospital de Coronel Oviedo, a través de un concurso de mérito y aptitudes, que también esto es una nueva manera de gestionar la salud pública, en donde nosotros contratamos a los recursos humanos a través de un concurso de mérito y aptitudes. Nosotros para el hospital de Coronel Oviedo fueron contratados cerca de 1.800 nuevos recursos humanos, entre administrativos, técnicos, personal de blanco, y cerca de 2.200 personales para el Hospital del Sur. Con un concurso, no fue dirigido, no fue dedocrática la selección, sino que fue a través de un concurso de mérito y actitudes, que es una señal más que hoy tenemos como Ministerio de Salud, que queremos transparentar los procesos y hacerlo como realmente se corresponde. La última vez que se hizo un llamado a concurso para contratación de recursos humanos fue hace 36 años para el Hospital Nacional. A ver, doctor Recalde, viceministro, sé que el jueves a la mañana hicieron una conferencia de prensa, hablaron mucho varios representantes sobre este tema. Desde el 2011 tenemos la ley, la creación del FONARE. Desde ese año tuvimos el problema que no estaba fondeado. Hoy tenemos los fondos. ¿Cuál es el problema hoy con el FONARE? Mira, el fondo de ayuda para enfermedades catastróficas tiene una finalidad muy importante para muchísima gente, Jorge, en donde hoy prácticamente el 100%, catalogando al país, catalogando a Paraguay como uno de los países que cubre el 100% de los países con atrofia muscular
espinal, dejando en un sitial muy importante al país en relación a estas patologías. Te soy muy sincero y quiero hacerte una aseveración que una vez que se tuvo estos fondos comenzaron a aparecer los problemas. Y vuelvo a insistir y vuelvo a comentar aquí en el programa acerca de los conflictos de intereses que se generaron. Este es un cuerpo colegiado, Jorge, en donde este cuerpo colegiado cumple la función de aprobar el financiamiento del tratamiento de estas patologías que están protocolizadas y deben estar protocolizadas para este proceso de aprobación. Entonces, haciendo el sostén en el tiempo de los pacientes que así lo requieran. Y este cuerpo colegiado, integrando tanto por el Hospital de Clínicas, por el Ministerio de Salud, por el Círculo Paraguayo de Médicos y por las instituciones, las organizaciones de hospitales, forman este cuerpo colegiado en donde una vez que se presentan las solicitudes, a través de una dirección, a través de un hospital, tiene que pasar por un proceso de votación en donde se aprueba a estos pacientes en base a estos protocolos que ya deben estar validados por el Ministerio de Salud y se le da el beneficio de la terapéutica a los pacientes sin ningún inconveniente. Se tiene un promedio de alrededor de 20 millones de dólares de manera anual. Existe un promedio de ejecución de aproximadamente 80-85%, pero este porcentaje de ejecución está en relación a la aprobación que realiza el cuerpo colegiado, Jorge. Estaba también viendo y tratando un poco de entender, hablando mencionamos lo del Círculo Paraguayo de Médicos. ¿Qué influencia tiene ese círculo, ese gremio en FONARES? Él forma parte del cuerpo colegiado y tiene implicancia también en el proceso de votación. Entonces, ellos forman parte de todo el circuito de la normativa de funcionamiento, ¿verdad? Que ya lo dicta la ley. Entonces, es la forma que tiene que estar constituida. Entonces, existen referencias en relación a estas instituciones, se presenta el caso y ellos tienen la capacidad de ejercer el voto para que se pueda aprobar o no la compra de esta medicación o los procedimientos que así lo dicte según las enfermedades que cubre el FONARES. Nosotros tenemos entidades que forman parte del proceso, cardiopatías, AME, insuficiencias renales, patologías que tienen resorte catastrófico para que ellos puedan entrar en el proceso de todo el trabajo de la comisión, ¿verdad? ¿Cómo se podría, me quedo todavía con lo que mencionaban el otro día en la conferencia de prensa y lo que hablábamos cuando hace referencia a médicos que hacen de juez y parte? ¿Cómo se corta eso? ¿Cómo se evita eso? Porque hay conflictos de interés, hay casos puntuales. Le escuchaba el otro día a un padre, representación de las familias que están en una situación de enfermedades consideradas catastróficas. ¿Cómo se evita eso? Tenemos que modificar la ley en lo que respecta a la representación de algunos médicos que hacen de juez y parte en el tema FONARES. El cuerpo colegiado también tiene esa función. Justamente este cuerpo colegiado hoy solicita la exclusión de uno de los miembros, representante del Círculo Paraguayo, por constatarse, por evidenciarse las documentaciones que justifican nuestras aseveraciones, Jorge. Entonces, esta es una cuestión de ética. Esta es una cuestión de comportamiento. Entonces, siempre es el cuerpo colegiado quien debe mediar el buen funcionamiento del propio circuito de trabajo. O sea, tienen las atribuciones, así como lo plantearon, de separarlas. Claro, definitivamente. Hoy, justamente en la semana, se hizo la evaluación, se hizo de nuevo las reuniones y el cuerpo colegiado hoy se tomó las atribuciones de solicitar la exclusión de uno de los miembros que representan este cuerpo colegiado, justamente por las denuncias que fueron previamente hechas. Estas denuncias no se hicieron en base a ningún comentario o ninguna aseveración sin justificación. Existen documentaciones que justifican lo que se presentó como motivo de exclusión, Jorge. Entonces, insisto, esta es una cuestión que raya el mal comportamiento. Entonces, esta es una situación en donde no se actuó de buena fe y faltando a la ética dentro de los procesos. Entonces, yo creo que se deberían tomar las medidas correspondientes para salvaguardar el fondo y salvaguardar la atención de los pacientes. Ministra, una cuestión que escuchamos de manera recurrente y termina eso influyendo en la percepción de las personas, y es lo siguiente, que entre paréntesis, perdón que lo mencione, el otro día me dijo en una entrevista el presidente de IPS, en el Vademecum del Hospital Central tenemos el 96% de los medicamentos.
pero falta 4, dice. Por diferentes razones, proveedores, impuestos, etcétera, etcétera. Va un paciente y busca ese medicamento que está en el 4% y para ese paciente representa eso el 100%. Eso pasa también en el Ministerio de Salud. Cuando escuchamos, estamos habilitando nuevos hospitales y sin embargo no hay medicamentos. Y eso, digo, se repite y en las cuestiones, reuniones así informales, sociales, uno termina escuchando eso. ¿Qué respondemos a eso, ministra? Yo quiero dar dos observaciones. Primero, de que dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, nosotros tenemos un listado básico de insumos y medicamentos, que es un listado de casi 1.600 ítems, en donde que son esos los que nosotros por ley estamos obligados a poder proveer dentro del Ministerio de Salud. Entonces, pudo haber existido en algún momento la falta de algunos insumos y medicamentos, que eso generó probablemente este reclamo por parte de la ciudadanía, pero también es importante aclarar que muchas veces los médicos indican insumos o medicamentos que no están en el listado básico y que sí el paciente debe de comprar. Por eso es que también nosotros estamos trabajando desde la Dirección de Insumos Estratégicos. ¿Para qué? Para poder mejorar la distribución de los insumos y medicamentos, para la informatización de todo el sistema de salud, para que nosotros podamos realmente poder tener a ciencia cierta la cantidad de insumos y medicamentos que necesitamos y hacer compras inteligentes. Te voy a dar así como un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros compramos 1 millón de dosis de paracetamol y yo necesito 1,5 millones de dosis, porque entonces probablemente lo que nosotros tenemos que buscar es comprar lo que el paciente necesita dentro del sistema de salud y hacer estas compras inteligentes y ordenar y organizar el sistema de provisión, que eso lo estamos trabajando dentro de este proceso de organización. 2 años de gestión es imposible que podamos arreglar las deudas históricas que tiene salud. Y nosotros sabemos que hay muchísimas deudas pendientes, pero lo que nosotros queremos es ir saldando estas deudas en la medida que podamos ir saldando estas deudas. Entonces, nosotros reconocemos hoy de que tenemos muchísimas brechas que ir cumpliendo, pero lo que también estamos buscando es hacer a través de un trabajo en equipo, un trabajo articulado y una mejor coordinación intrainstitucional dentro del propio Ministerio de Salud, que cada director se empodere de su servicio de salud, que cada director sepa realmente cuáles son los insumos y medicamentos que tienen más alta rotación y que podamos nosotros llevar a cada uno de los hospitales los insumos y medicamentos que se necesitan en ese lugar. Y eso lo vamos a lograr con la digitalización del sistema de salud y que cada director, desde las unidades de salud de la familia hasta los hospitales especializados, manejen su stock de medicamentos para evitar estos quiebres de stock y que nosotros podamos comprar en tiempo y forma lo que corresponde por ley en nuestro listado básico de insumos y medicamentos. Estos 7 nuevos hospitales, ¿cómo financiamos eso? Es importante también que la población paraguaya sepa que el presidente de la República, Santiago Peña, le dio la ventaja a Salud Pública de tener la mayor inversión en salud de la historia del país, y donde todos los paraguayos tenemos que sentirnos orgullosos porque el 80% de estos hospitales son con recursos propios del Estado paraguayo. O sea, todos los paraguayos somos dueños de estos hospitales y donde estamos trabajando ya en formar los recursos humanos necesarios para estos hospitales. Y cuando hablamos de recursos humanos no es solamente médicos, que es lo que más tiempo tarda en formarse, médicos, enfermeras. Nosotros hoy tenemos 19.000 enfermeras formadas que están trabajando en cualquier otra profesión y no en la profesión de enfermería porque no tenían oportunidad de trabajo. Hoy, a través de la
de la construcción de estos 7 nuevos grandes hospitales, muchas enfermeras van a tener la oportunidad de poder trabajar en la profesión en la cual estudiaron, se formaron y quisieron trabajar. Y te voy a dar así como una historia de vida que me caló muy hondo cuando recién se habilitó el hospital de Coronel Oviedo. Una de las enfermeras contó la historia donde fue una fiesta, el primer día de trabajo, una fiesta familiar, porque tenía una hija de 8 años y dijo, mamá, te vas a ir a trabajar como enfermera, vos estudiaste para ser enfermera y hoy tenés la oportunidad de trabajar como enfermera. Entonces, aparte de la construcción de estos hospitales, lo que nosotros queremos darle es oportunidad de trabajo a muchas personas que estudiaron en su profesión para que puedan tener la oportunidad laboral, pero también queremos darle mejores condiciones laborales al personal de salud y mejores condiciones de infraestructura, equipamiento y con profesionales altamente capacitados en todo el territorio nacional. Y estamos trabajando para que en el momento de la habilitación de estos 7 nuevos grandes hospitales podamos contar con todos estos recursos humanos capacitados. Y voy a dar un ejemplo. Hoy, en el Chaco paraguayo, si una persona necesita internarse en terapia intensiva, tiene que venir hasta Asunción. Y eso es lo que hoy buscamos, que el paciente que está en el Chaco, en el Alto Chaco, en Boquerón, no tenga que venir hasta Asunción para poder acceder a una terapia intensiva. Incluso al ser un hospital general, va a ser un hospital escuela, entonces el chaqueño ya no va a tener que venir hasta la capital para formarse, va a tener también un centro de formación en el Chaco paraguayo. Viceministro Recalde, la tercerización de servicios en el Ministerio de Salud, ¿cuál es la experiencia que hoy tienen positiva, verdad? Totalmente. La prestación de servicio es una modalidad muy interesante que contempla la ley paraguaya, que contempla la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y no solamente el Ministerio de Salud utiliza el mecanismo. En relación al Ministerio de Salud, el mecanismo de prestación de servicio no es un mecanismo global total. Nosotros justamente sectorizamos por ciertas áreas en donde nosotros vemos ciertas dificultades en muchos aspectos y tampoco no son modalidades que son nuevas. Se estaban efectuando anteriormente. Hoy nosotros estamos experimentando la prestación de servicio en algunos lugares en relación al servicio de imágenes. Nosotros estamos haciendo estudios que antes no se realizaban en los paraguayos, que el paraguayo no tenía acceso, nunca tuvo acceso. Nosotros estamos con dificultad en toda la zona norte del país, San Pedro, Canindeyú, Amambay, de un estudio tomográfico. ¿Tenés idea, Jorge, que 1 millón de personas no contaban con estudios tomográficos que puedan hacerse mucho menos estudios contrastados? Hoy nosotros, con estas modalidades, hoy nosotros tenemos la prestación de servicio en calle y que un servicio que el ciudadano paraguayo nunca esperaba. Tenemos más de 11.000 estudios realizados por mes en estos lugares, en donde son estudios brindados en relación a resonancia, ecocardio, ecografía, Holter, densitometría. O sea, estudios que están a fácil acceso para el país y no como comentan la gente, no como comentan justamente algunas personas que no conocen acerca de la modalidad. Esta es una modalidad en donde contempla el mantenimiento, donde contempla la infraestructura, donde contempla el personal y la realización de los estudios. Es un abordaje integral en relación a las prestaciones de servicio y que tiene un impacto positivo en la gente. Hoy se está viendo en el sur, hoy se está viendo en Oviedo, vamos a ver próximamente en el Alto Paraná. Te comento la situación, solamente para hacer un comparativo. Sí. Estamos haciendo la prestación en Calle I con más de 11.000 estudios. Estamos prácticamente llegando al año y no tenemos ningún tipo de inconveniente y con 3 a 4 veces mayor el número de estudios realizados con la misma superficie que encontramos, por ejemplo, en Alto Paraná. En Alto Paraná tenemos un tomógrafo nuevo que todo el mundo se hizo público. El problema es que en menos de 12 meses tenemos el inconveniente de tres alteraciones en relación al funcionamiento del tomógrafo, en donde estamos dependiendo de la empresa entre 60 a 90 días para que nos puedan proveer. Este inconveniente no se tiene con la prestación de servicio. ¿Quién sufre? Sufre el ciudadano, sufre el paciente, sufre el usuario. Entonces vuelvo a insistir que es una modalidad que contempla
la ley paraguaya, y una modalidad de gestión bastante interesante para mejorar el costo-beneficio y la efectividad al usuario. ¿Por qué se recurrió a este sistema? Por eso que estás mencionando, por ese ejemplo que pusiste, efectividad, respuesta inmediata, porque si está con el sistema normal tenés que recurrir a toda esa burocracia que te lleva meses. El Ministerio de Salud enfrenta una serie de inconvenientes en relación a estos usos y a la compra de equipamientos, al mantenimiento del equipamiento, al mantenimiento del personal que trabaja en ese mantenimiento. No es un problema general, pero es un problema importante en donde se ven varios puntos. Entonces, esta es una modalidad que se decidió adoptar y definitivamente una modalidad que ofrece mucho más rapidez, mucho más efectividad en el proceso de atención para las personas. Esto está totalmente evidenciado. ¿Puedo agregar algo? Sí. Porque cuando nosotros contratamos la prestación del servicio, es una sola licitación, en donde en esa prestación del servicio tenemos la infraestructura, el equipamiento, los recursos humanos, el mantenimiento. Si yo voy a comprar, como dijo el doctor Saúl, el tomógrafo de Alto Paraná, o sea, por un lado hago una licitación para la compra del equipo, por el otro lado es otra licitación para el mantenimiento del equipo y por otro lado es la contratación de los recursos para la puesta en funcionamiento de esos equipos. Entonces, para el Estado es mucho más simplificado. ¿Por qué? Porque yo en una sola licitación hago todo un paquete completo y como lo dijo el doctor, esto ya se viene arrastrando de muchísimos años anteriores. No es una modalidad que se hace ahora con esta administración. Son modalidades que se vienen haciendo. Lo iniciamos probablemente ya en el 2008, en 2009, con la prestación de los servicios de terapia intensiva que lo hicieron en la época de Lugo. O sea, es un modelo que se viene replicando de muchos años y es un modelo también regional. Hoy, a nivel mundial, todos los sistemas de salud están modificando la forma de administrar sus recursos, y así lo hacemos con limpieza, con alimentación, con seguridad, con imágenes y cada vez más en otros países prácticamente se contrata todos los servicios porque le es más fácil al Estado administrar un contrato que administrar 4, 5, 6 o 7 contratos. La semana pasada estuviste en la Comisión Bicameral de Hacienda y Presupuesto, defendiendo el presupuesto. ¿Cuál es la proyección para el próximo año para alcanzar las metas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia tiene el presupuesto 2026 con el de este año? Mira, nosotros por segundo año consecutivo tenemos un aumento en el presupuesto, en donde básicamente este aumento del presupuesto va dirigido a uno de los hospitales más emblemáticos que es el INCAM para los pacientes oncológicos. También tenemos los aumentos de los presupuestos en insumos y medicamentos porque nosotros entendemos de que es muy importante que la gente pueda acceder. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. La semana pasada estuve en la bicameral de presupuestos sobre todas las cosas pidiendo una reprogramación para poder pagar salario y aguinaldo de 21.888 funcionarios que hoy nosotros tenemos los recursos dentro del Ministerio de Salud, pero necesitamos esta reprogramación. Esperemos que en esta semana se pueda aprobar en la bicameral de presupuesto del Senado esta reprogramación para que nosotros podamos cumplir en tiempo y forma con estos funcionarios que van a esperar cobrar su salario y su aguinaldo a fin de año. El otro día me dijiste, y me llamó la atención, a lo mejor más o menos, pero 70 oficinitas que tenía que pasar el proveedor para cobrar, retirar su cheque. ¿Cuál es el cambio significativo que se dio en los procesos de pago, ministra? Yo creo que nosotros estamos buscando el ordenamiento y la reorganización de los diferentes servicios. De 72 procesos administrativos, nosotros bajamos hoy a 17 procesos administrativos en el proceso de pago. Eso significa, y eso significó también tener un mejor control y por sobre todas las cosas, hacer de que podamos mejorar la calidad del gasto. Nosotros prácticamente mejoramos la calidad del gasto y casi $100 millones menos estábamos pagando en insumos y medicamentos
de la misma calidad, de la misma, la misma cantidad, de la misma calidad, pero con un costo inferior, y probablemente estos procesos administrativos nos han permitido a nosotros objetivizar y mirar realmente cada uno de los medicamentos, cada uno de los insumos, porque a veces en el proceso de un llamado a licitación son tantos los ítems que se llaman, y ahí es que nosotros nos dimos cuenta, por darte un ejemplo, un medicamento que IPS compraba por 900 guaraníes cada comprimido, nosotros íbamos a adquirir por 2.000 guaraníes cada comprimido. IPS compraba 1 millón de dosis, nosotros comprábamos 10 millones de dosis, mucho más. Claro. Entonces, eso a nosotros hoy nos permite que podamos mirar bien y que podamos sentarnos a negociar con las empresas para disminuir los costos y mejorar esa calidad del gasto. ¿Cómo estamos, viceministro, en la cuestión que tiene que ver con equipamiento tecnológico? ¿Cómo se trabaja en eso? Para comentarte, Jorge, en relación, si el Ministerio de Salud tiene 4 puntos de enfoque: recursos humanos, infraestructura, insumos, medicamentos y biomédica. Para que vos tengas una idea, solamente este año se lanzaron 3 CBE, o sea, compras por vía de la acepción, en donde el Ministerio de Salud adquirió justamente para todas las terapias intensivas del país, tanto para terapia intensiva adulto, terapia intensiva pediátrica y terapia intensiva neonatal, 30 ítems por un monto aproximado de 94.000 millones de guaraníes. Entonces, evidentemente se hace un trabajo de planificación en relación a los procesos de compra y necesidad. Según se hace una planificación y evaluación por parte de la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud en su departamento de biomédica, y se ejecutan estos procesos de compra y se hace la distribución. Evidentemente que la distribución se hace en base a la necesidad de las 18 regiones sanitarias. Tenemos más de 1.600 establecimientos de salud. En relación al trabajo de terapia intensiva, tenemos 28 terapias intensivas adultos, 18 terapias neonatales y 8 terapias pediátricas. Entonces se dio un abordaje prioritario en donde la inversión solamente en este semestre para las terapias intensivas tiene un alcance de casi 94.000 millones de guaraníes. El otro día, a ver, sobre el punto que Sobre el punto quiero agregar de que hoy nosotros no solamente nos preocupamos de levantar las camas de terapia intensiva, sino que también le estamos dotando de equipamientos de última tecnología como cualquier país de primer mundo, en donde las camas de terapia intensiva están acompañados de equipo de ecocardio, equipo de fibrobroncoscopía, y incluso nos pusimos como un objetivo de que cada terapia intensiva pueda tener su centro para hacer diálisis. Habrán escuchado muchas veces en donde los familiares entran desesperadamente porque están en un lugar de terapia intensiva, pero necesitamos trasladar a otro lugar porque no tenían para hacerse las famosas diálisis de rescate. Y esto es histórico. Por primera vez en la historia de Canindeyú, la terapia intensiva de Saltos del Guairá hoy tiene su terapia intensiva con equipo de diálisis de rescate para los pacientes agudos. Entonces, nosotros no solamente nos estamos preocupando y ocupando de levantar las camas de terapia intensiva, sino de darles mejores condiciones a los médicos terapistas para que puedan tener los equipos necesarios, equipos de rayos X, equipo de ecocardio, equipo de fibrobroncoscopía, para que ellos puedan tener las herramientas adecuadas para que ese médico, si ese paciente se complica, ellos puedan tener todas las herramientas adecuadas en el lugar de la terapia intensiva para poder recuperarle mejor y menos días de internación de un paciente de terapia intensiva. Le dije el otro día, viceministro, a la ministra Barán, en una rueda de prensa, después de defender el presupuesto, los periodistas le dijeron: ministra, preocupa la noticia de que, la información que se publicaba en los medios, de que están inaugurando hospitales sin habilitación. Y la ministra responde: a mí me preocupa la desinformación que recibe. ¿Por qué hago esta introducción? ¿Qué dicen ustedes cuando, por ejemplo, tan así a la ligera se lanza, incluso profesionales, médicos, parlamentarios, habilitamos hospitales y son un cascarón?
Y sin embargo, hoy lo que están relatando ustedes, lo que se tiene adentro, terapia intensiva, atenciones, consultas, cirugía, medicamentos, eso es lo que, esa es la frustración de la que hablaba, doctor. El Hospital General de Coronel Oviedo tiene una inversión de más de 9 millones de dólares solamente en equipos biomédicos, constatado por toda la promo 83 y renombrados médicos de esa promoción de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, haciendo y corroborando acerca de las bondades del quirófano del Hospital General de Coronel Oviedo. El Hospital del Sur con una inversión de más de 12 a 13 millones de dólares en relación a equipos biomédicos. No, realmente no son cascarones y insisto, es preocupante el proceso de desinformación, pero estamos nosotros para trabajar con mucha seriedad en relación a lo que nosotros hacemos. Nosotros no estamos ajenos a la crítica, tenemos muchísimos desafíos, Jorge, en relación a las 18 regiones sanitarias, pero estamos para trabajar con muchísima seriedad y honestidad, ¿verdad? Las palabras de la ministra María Teresa Barán, del presidente Santiago Peña, son muy claras en relación a que debemos mostrar mucho trabajo y sensibilidad social para con la gente. Entonces creo que es la premisa del Ministerio de Salud y eso lo estamos haciendo. Vuelvo a insistir que conocemos las realidades del país y todos los inconvenientes en relación a los 4 puntos que yo te cité: recursos humanos, infraestructura, biomédica e insumos. Y estamos trabajando esto a diario para la mejoría y que esto sea visto por la gente y que la gente sienta. Eso es lo más importante para nosotros. De hecho, que vamos a trabajar para tratar de luchar contra la desinformación y ciertos intereses. Pero como te digo, que no nos afecte, que no le afecte a la ministra, que no le afecte al país, que no le afecte a la gente, porque nosotros lo estamos haciendo y lo hacemos con mucha honestidad y seriedad. Para cerrar, ministra, estos 9.000 recursos humanos profesionales que están capacitando, ¿es para los futuros hospitales que se van a habilitar, ¿verdad? Sí, de hecho que nosotros a través del Instituto Nacional de Salud y a través de la NERS, que es la dirección, nosotros ya estamos haciendo todo un trabajo de laboratorio para saber la cantidad de recursos humanos que se van a necesitar en estos hospitales y donde nuestro mayor centro de formación de nuestros recursos humanos están dentro de nuestros hospitales. El Hospital de Coronel Oviedo, el Hospital del Sur, el Hospital Nacional de Itagua, en donde nosotros vamos a garantizar y donde vamos a trabajar en una reingeniería con DENERS, con el Instituto Nacional de Salud y a través del Viceministerio de Redes y Servicios para que en el momento de la habilitación de estos hospitales podamos contar con los recursos humanos formados y capacitados. Ministra, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Jorge, y a toda tu audiencia. Viceministro, gracias por su tiempo. Gracias, Jorge. Nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados. Médico también, todos los médicos están hoy. Médico, sí. Bueno, antes de ir a la pausa, llegó la nueva tarjeta de Vasa para disfrutar de lo que más te gusta: más bares, más bienestar, más tiendas, más viajes, más beneficios y más experiencias. Y atendé, si la pedís este año, la cuota anual queda exonerada de por vida. Descarga hoy mismo tu nueva tarjeta B desde la app de Vasa o llama al 021-618-7070. Vasa, a tu lado en cada logro. Y pedí tu moto Buller en Bristol. Incluye chapa gratis, sí, chapa gratis. Además, tu moto Buller te puede salir gratis, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Y participás de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Segundo bloque en Cara Cruz, ya está con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Sí, buenas noches, Jorge. Ya un gusto volver a compartir contigo y con toda la audiencia de Cara Cruz. Bueno, a ver, qué posición privilegiada la que hoy tiene nuestro país, que se ratifica, me parece, lo que se dio hace 2 semanas, la invitación del presidente Donald Trump al presidente Peña para la firma del acuerdo Medio Oriente. Eso tuvo un impacto muy significativo. ¿Cómo hoy Paraguay es visto a nivel internacional a partir de tu experiencia, los viajes que después me gustaría entrar en más detalle? ¿Cómo hoy le ven a nuestro país y cómo se ha posicionado en este nuevo orden mundial nuestro país, presidente? Sí,
Bueno, en primer lugar, describir la significancia de ese hecho, la cumbre que se realizó en Egipto para la firma de la paz de la guerra en Gaza, la guerra que inició después del atentado del 7 de octubre de Hamás contra el Estado de Israel, es una de las reuniones más significativas de los últimos tiempos. Un avance muy importante en cuanto a la generación de paz en el Medio Oriente, una zona que tiene muchísimas tensiones, unas tensiones que se explican desde la lógica religiosa, de la lógica del propio génesis de la conformación geográfica de esa región, una región que cuando terminaba la ocupación por parte, en primer lugar, del Imperio Otomano, después el Imperio Británico, era un protectorado, también una participación francesa que trazan una serie de mapas y líneas de cómo iba a ser o cómo iban a estar conformados geográficamente y demográficamente los países del Medio Oriente, muchas veces sin tomar en cuenta su historia, su cultura, la propia demografía y prácticamente establecieron las condiciones para una eterna fricción, situación que prevía Huntington en su libro cuando describía o hacía la alegoría con las placas tectónicas y las fallas, las placas tectónicas que son las que se movilizan por debajo de la tierra, ¿verdad? En ese sentido, esta es un verdadero hecho histórico, la firma de este acuerdo de paz, y Paraguay recibe la invitación, participa y se constituye en el único país de Latinoamérica en participar de este evento, en este caso a través de nuestro presidente Santiago Peña, y posiciona al Paraguay en un lugar donde literalmente nunca estuvo. O sea, el posicionamiento geopolítico que está teniendo el Paraguay en este momento en el mundo no tiene precedentes, Jorge. Y dentro de esa lógica, uno se pregunta, y bueno, está espectacular, le veo al presidente Santiago Peña en la mesa con los principales líderes mundiales, y lo veo a Donald Trump, el presidente de Egipto, el de Francia, el de España, la primera ministra de Italia, y bueno, ¿qué representa eso para mí? O sea, ¿qué representa para los paraguayos? Y esto hay que entenderlo, las consecuencias del posicionamiento geopolítico de una nación, en primer lugar en términos de visibilidad para la inversión. O sea, Paraguay hoy es visto como un país estable políticamente, estable macroeconómicamente. Tenemos la moneda más antigua de la región, el guaraní, que cumplía 80 años. La presión impositiva, una de las presiones impositivas más bajas de la región, con uno de los crecimientos sostenidos de la economía más bajos, más altos de la región, disponibilidad energética, bono demográfico, y el posicionamiento de nuestro país a nivel geopolítico tiene una consecuencia en el posicionamiento económico y las posibilidades de inversión en el país. Inversión de capital extranjero que por supuesto tiene como consecuencia el fortalecimiento de nuestra economía y el aumento del circulante para que los paraguayos lo sientan en el bolsillo. Así como la apertura de más y mejores mercados, de más mercados y de mercados con mejores precios, y mercados que se constituyen en una llave para otros mercados, como lo fue el mercado de la carne de Estados Unidos, el mercado de Singapur, entre otros El Salvador y otros países que verdaderamente se consideran lugares muy difíciles de acceder, Jorge. Estuviste al frente de esta delegación, creo que 16 diputados de diferentes sectores políticos de representaciones te acompañaron, estuvieron por la República de China, Taiwán, no solamente en una fecha tan significativa para ese país como es la celebración del doble 10, sino también hiciste anuncios muy importantes, ¿verdad? Está Paraguay como un aliado estratégico clave para Taiwán, presente en esa fecha significativa para ellos, pues de paso también se cierra una serie de acuerdos. Hiciste referencia al tema del avión ambulancia, que a propósito recién estábamos hablando acá con las principales autoridades del Ministerio de Salud y todo lo que en esa área hoy se está transformando en materia de infraestructura, nos decía la ministra, en 2 años y medio hemos marcado la diferencia como nunca antes. Por ejemplo, esa inversión de 500 millones de dólares para la construcción de nuevos hospitales. Eso es histórico por donde lo miren. Sí, de hecho que sí, tuvimos la oportunidad de responder a una invitación
realizada por el gobierno de la República de China Taiwán. Nos acudimos a esta invitación con la delegación más grande, tanto en la cantidad como en cuanto a la riqueza de la representación parlamentaria, que visitó la República de China Taiwán por parte del Paraguay, una delegación de 16 diputados, Sí. que como bien decías, donde estaban representados todos los espacios políticos con representación parlamentaria en la Cámara de Diputados, o sea, representantes de las 3 bancadas del Partido Colorado, las 3 bancadas del Partido Liberal y también la representación del tercer espacio en un proceso de reafianzamiento de los vínculos entre nuestras naciones. Y sí, participamos del doble 10, que es el aniversario de su país. Tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente Lai Ching-te, un colega médico como yo, una persona carismática, convencida de la importancia del relacionamiento entre nuestras naciones, el canciller, el ministro de Seguridad, el presidente del Congreso, el Yuan Legislativo, que es el presidente del Congreso de Taiwán. Hablamos del fortalecimiento y aperturas de mercados en Taiwán. Tenemos que recordar que ellos están entre los 4 principales exportadores de carne vacuna. Lo que habíamos logrado ya en la visita anterior, que tiene que ver con el arancel cero para la importación de carne porcina, mirando también hacia la importación de carne aviar. También lo que hablamos sobre la gran oportunidad que existe en cuanto a la participación en la cadena de producción de los semiconductores. Recordemos que Taiwán es el líder mundial en producción de semiconductores y que existen experiencias muy positivas, como la experiencia de República Dominicana, donde esta es una industria trillonaria y es una mirada hacia el futuro. Y existen experiencias como la experiencia de República Dominicana, en la cual ellos participan del proceso de producción de semiconductores, específicamente en el corte, empaquetado y prueba, que representa un impacto significativo para su economía, un importante incremento en cuanto a la disponibilidad de puestos de trabajo. Hablamos de la inversión en Paraguay en materia de data center, en materia de inteligencia artificial, situación que le había hablado el propio secretario de Estado Marco Rubio en una audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos, y también, por supuesto, el fortalecimiento de las cooperaciones que realiza la República de China Taiwán en el Paraguay, y en este caso específicamente de una donación que va a existir del primer avión de ambulancia en la historia de nuestro país. Nosotros nunca tuvimos un avión de ambulancia, y es importante. ¿Por qué? Porque lo ideal es que un paciente se traslade por tierra hasta 80 kilómetros. De 80 a 200 kilómetros puede ser en helicóptero, puede ser en avión, y a partir de los 200 kilómetros varían un poco de acuerdo a la literatura, pero más o menos los consensos, a partir de 200 kilómetros tiene que ser en avión. Nosotros tenemos pacientes que son trasladados por tierra a 400, 500 kilómetros, lo cual tiene un consecuente deterioro importante en las condiciones de salud de ese paciente y, por supuesto, en su pronóstico. Entonces, la significancia de este hecho es demasiado grande. Además del establecimiento de un nuevo fondo para becas para nuestros jóvenes, para fortalecer las condiciones de su formación, entre otras importantes cooperaciones. Pero es importante, Jorge, más allá de la amistad que nos une con esta hermana nación, entender la lógica del posicionamiento del mundo hoy, ¿verdad? Y yo tengo una clara visión geopolítica del mundo y del lugar donde el Paraguay tiene que pararse. Porque, o sea, Taiwán no está solo, no es que está solo Taiwán. Existe un mundo polarizado, como históricamente existió, y existen alineaciones. Están los Estados Unidos, que conforman con la Unión Europea la OTAN, también con su aliado histórico que es Israel, que mira también la alianza con Japón, con Taiwán, con Corea del Sur. Ese es un lado, un equipo, ese es el Olimpia, vamos a decir, del mundo, ¿verdad? Para que no se ofendan los cerristas, ¿verdad? Para entender nomás. Sí. Y después del otro lado le tenés a la Rusia de Putin, que hoy está encima de Ucrania, lo tenés a Irán, lo tenés a Corea del Norte, que todos los días está probando un nuevo misil balístico, pero la gente ahí se muere de hambre.
y lo tenés a la China continental, la República Popular de China. Esas son las alineaciones. Y yo soy un convencido de esta alineación, de la alineación de Estados Unidos, del fortalecimiento de nuestras relaciones con la hermana nación del Estado de Israel. De hecho, que lo hemos visitado, habíamos recibido por primera vez al presidente, la primera vez que el presidente del Congreso, un presidente del Congreso de Israel visita al Paraguay, en este caso nuestro amigo Amir Ohana, que visita al Paraguay, por Taiwán, entre otros países, dentro de la lógica de dónde tenemos que pararnos en el mundo, que son los países que siguen nuestros principios, principios de valores, la defensa de la democracia, las libertades del individuo, el derecho a elegir su autoridad, a elegir su modo de vida. Graficaste muy bien cómo está hoy compuesto el mundo, ¿verdad? Las fuerzas, la situación geopolítica. Esta arremetida que se da ahora por parte de China, la República Popular de China, China continental, con algunos actores políticos acá. Yo rescato una opinión tuya que dijiste dentro incluso de la Cámara de Diputados, la que hoy sos el presidente, o dentro del movimiento Honor Colorado, del cual formás parte, hay una posición institucional, lo que no significa de que eventualmente puedan existir opiniones o posiciones particulares. Pero se resalta la posición institucional en lo que respecta a eso y también la decisión política de este gobierno hoy de qué lado está. Si está al lado, usando tu ejemplo, si está al lado del blanco, si está al lado del negro o del amarillo, de lo que fuese. En ese escenario, ¿es decir hoy temeroso esta ida ahora por parte de representaciones de acá, de parlamentarios a China continental? Porque hay un dato objetivo que me parece interesante debatir y tener en cuenta. Nosotros accedimos a este informe técnico elaborado por un grupo de economistas, la solicitud de la Unión Industrial Paraguaya. Y muy a la ligera acá se menciona, se dice 10.000 millones de dólares Paraguay deja de percibir porque no tiene relaciones con China continental. Y los especialistas, los técnicos nos dicen, no sé de dónde sacaron ese número. Y después también hay un temor que tiene que ver con el tema de los puestos laborales, de las industrias acá, las experiencias y testimonios de otros países que directamente tomaron la decisión de dejar el relacionamiento que tenían con Taiwán, fueron con China y algunas están arrepentidas, porque no todo lo que le pintaron finalmente se cumple. Entonces me parece que son cuestiones que también nosotros tenemos que mirar antes de hacer aseveraciones o tener así posiciones así muy determinantes. ¿Qué decías al respecto, Sí, dos presidente? puntos que mencionaste, Jorge. El primero es que es así, el movimiento Honor Colorado tiene una posición clara al respecto y mira hacia el fortalecimiento de los vínculos con los Estados Unidos, mira hacia el fortalecimiento y al respaldo que es inclaudicable hacia la hermana nación de Israel y mira hacia el fortalecimiento de este vínculo histórico con Taiwán. Esa es la posición institucional. Hablabas del viaje que existe de estos otros colegas, en este caso de la oposición, y bueno, hay un principio constitucional que es que no existe mandato imperativo para los parlamentarios, ¿verdad? Y de hecho que estos son debates que siempre se van a tener, y no solo con respecto a la cuestión de la República Popular China o la República Popular de China Taiwán, sino debates con respecto a nuestra mirada en el mundo. Y bueno, finalmente a la hora de ir a las elecciones seguramente serán situaciones que también serán tenidas en cuenta, porque finalmente el que tiene la última palabra o el que conduce las relaciones internacionales es el presidente de la República, y esta otra vez es una atribución constitucional indelegable, ¿verdad? Ahora, cuando uno hace el análisis, ¿qué es lo que conviene más? Y hay varios factores, ¿verdad? En primer lugar es entender cuáles son las alineaciones del mundo y cuál es el mensaje cuando uno elige tal o cual situación, si elige irse a la izquierda o si elige irse a la derecha, ¿verdad? Porque hoy por hoy
existen alineaciones, hoy por hoy existen equipos que respaldan a cada uno de estos países, por un lado. Por otro lado, sí, entender, ¿verdad?, de que el relacionamiento con la República Popular China tiene un condicionamiento, y el condicionamiento claro es el cese del reconocimiento a Taiwán. O sea, yo te digo, no, pero vos te querés relacionar conmigo, vos no podés decir que estos 23 millones de personas, porque son 23 millones de personas que viven en una isla, que se separaron a partir de una guerra civil entre el régimen comunista y el régimen de Chiang Kai-shek, es decir, no, estos 23 millones de personas no tienen derecho a elegir por ellos mismos, nosotros tenemos que decidir lo que ellos son. Ellos son una provincia rebelde. O sea, ese es el condicionamiento desde el vamos, ¿verdad? Que en lo personal yo soy un demócrata. Esa es una imposición, ¿verdad? Es una imposición. En ese sentido yo soy un demócrata. Yo creo que los seres humanos y los pueblos tienen el derecho a autodeterminarse, a elegir su destino. Esos son los principios sobre los cuales la civilización occidental está cimentada, y son los principios sobre los cuales nuestra constitución está cimentada. A partir de ahí entender, ¿verdad? Hoy hay una iniciativa, hay un interés específico en Paraguay, no porque represente un mercado significativo. Ellos son más de 1.400 millones de personas, nosotros somos poco más de 6 millones. Acá hay un interés de desmembrar las alianzas que tiene Taiwán, específicamente aquellos países que lo reconocen como un Estado-nación soberano. Y a partir de ahí hay una serie de estudios que se desglosan. Vos mencionaste el que se envió a hacer, que fue hecho a pedido de la UIP, y otras experiencias que demuestran que finalmente la consecuencia económica de este cambio de relaciones, de este switch, no ha sido favorable para los países que han optado por hacerlo. Absolutamente. No quiero dejar de preguntarte las implicancias de lo que fue, porque estamos hablando de un actor determinante, importante en la política paraguaya, que es el levantamiento de las sanciones al expresidente de la República y el presidente de tu partido, Horacio Cartes. ¿Cómo ustedes internamente leyeron esto y lo que hoy significa y representa para la figura de Cartes y para tu partido este hecho? Y bueno, en primer lugar hay que decirlo, una tremenda alegría y una sensación de paz, porque la justicia tiene muchas consecuencias buenas, y una de ellas es que trae la paz, porque finalmente la paz no solo es la ausencia de conflicto, sino la presencia, la existencia de la justicia. En segundo lugar, entender el momento que se vivió, porque en ese momento nosotros estábamos, cuando esto sucedió, nosotros estábamos en campaña. Horacio Cartes era el presidente, el candidato a presidente del Partido Colorado y el líder del Movimiento Honor Colorado, el líder del proyecto político que impulsaba la candidatura de Santiago Peña y Pedro Aliana, que impulsaba nuestra candidatura al Parlamento. Y él estaba recibiendo una serie de ataques. O sea, teníamos enfrente al gobierno nacional, y a veces las internas entre nosotros los colorados, ¿verdad? Son más duras, incluso que la competencia que existe con la oposición, ¿verdad? Teníamos enfrente a grupos de medios muy importantes, y en medio de esa batalla llega esta declaración unilateral y absolutamente injusta de significativamente corrupto a la figura del líder del movimiento. Un momento terriblemente difícil. Yo, la verdad que muchas veces traté de dimensionar el nivel de presión que ese ser humano, porque finalmente Horacio es un ser humano, soportó sobre su espalda, ¿verdad? Y que cargó para que este proyecto político pueda llegar al objetivo. Y después de tanta lucha, después de tanto reclamar justicia, que esa situación se haya revertido, y tiene un impacto tremendo, Jorge. En primer lugar porque limpia el nombre del compañero y amigo Horacio Cartes, ¿verdad? Los que lo conocemos no teníamos ninguna duda, pero esa declaración se usó como herramienta sobre la cual
sistemáticamente cabalgado nuestros adversarios y sus adversarios. Y hoy por hoy vos dimensionás que el gobierno del país más poderoso del mundo diga no, no era así, él no era corrupto, y que a la vez haya una declaración que diga, y esto ya no condice con nuestra política exterior, que él tenga esta declaración. O sea, es un reconocimiento de la honestidad de esta persona, y también, Jorge, es un reconocimiento de su papel como defensor de los principios y valores fundamentales de nuestra civilización, de la que siempre hablamos: la defensa de la vida, de la familia, de la libertad, de la soberanía, de la propia identidad. Porque esto también hay que decirlo. Hoy llega a la administración de los Estados Unidos el presidente Donald Trump, que porta con claridad estas ideas. Sí. La defensa de los valores de la civilización occidental, la vida, la familia, la identidad de una nación, en contra de un modelo woke, de un modelo de la ideología de género, de un modelo que busca uniformar y borrar las diferencias culturales que finalmente nos hacían únicos. Un gobierno que tengo que decirlo, con lo que yo personalmente me siento muy identificado. Eso que estás mencionando, imagínate, es una reivindicación para el presidente de tu partido, el expresidente Cartes, esto que se dio. Pero a pesar de esa pretensión de exterminarlo políticamente y empresarialmente también, ¿verdad? Que no lo lograron, no solamente ha generado un impacto, y así como dijiste al final, estamos hablando de un ser humano, sino también ha generado un impacto para el Paraguay. Eso nos decía el otro día el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite. Esta también es una reivindicación para el Paraguay. Todo lo que ha dejado para nuestro país también en lo que representa en materia impositiva las empresas del Grupo Cartes, lo que aportaba, solamente una, estamos hablando de millones de dólares, que eso se redujo de una manera exponencial. Y después lo otro, cuando hablamos de esa reivindicación importante, toda esa incertidumbre en las personas que trabajan en el Grupo Cartes. Algunas que directamente se quedaron sin empleo, pero cuando tenías todavía encima la sanción, había un ambiente de incertidumbre. Y eso hoy se levanta. Y políticamente proyectando, a pesar de la pretensión de sus adversarios políticos y mediáticos de liquidarlo, logra conquistar la presidencia de la ANR y logra posicionar a Santiago Peña a la presidencia de la República. Escuchaba a Nicas Noro Darte Fruto el otro día decir, esto también, sin esa mochila pesada que tenía, logra esos resultados electorales. Estamos hablando de un político hoy preponderante a la hora de tomar decisiones dentro de su movimiento mirando a futuro. Sin esa mochila, imagínate lo que hoy podría significar el apoyo que pueda dar el señor Cartes y su movimiento mirando adelante elecciones futuras. Y la cosa es así, Jorge. A este compañero y amigo le tiraron una bomba atómica y no es que sobrevivió, ganó a pesar de la bomba atómica que le tiraron. Y ahora, con el levantamiento de estas sanciones, borraron todos los rastros de radiación y daño que pudo haberle generado esa bomba atómica que le tiraron, a pesar de la cual no solo sobrevivió y ganó. Entonces, sí, hay que decirlo, su fortaleza es enorme. Y la autoridad moral de su causa tiene una fuerza que yo creo que nosotros todavía no podemos dimensionar, porque no existe antecedente. Esto es sin precedentes, Jorge. Un presidente de partido candidato a presidente de partido que le declaró la principal potencia del mundo significativamente corrupto, con el gobierno enfrente, con una serie de grupos mediáticos, a pesar de lo cual gana, y otra vez esta potencia dice, no era así. No existe antecedente de esto, Jorge, y yo sinceramente creo que
que Horacio tiene mucho que dar. Tiene mucho por delante y mucho que dar todavía a la política paraguaya. Para ir redondeando, diputado, se está tratando ahora, siempre repetimos y decimos, y eso no es una muletilla, es la realidad, el proyecto más importante que es el presupuesto, que está en proceso de debate dentro de la Comisión Bicameral de Hacienda y Presupuesto. ¿Cuáles son los ejes para poder, más importante en la construcción de ese presupuesto, mirando adelante y seguir con las políticas públicas que lleva adelante este gobierno, principalmente en el área social, hambre cero, viviendas, etcétera, etcétera, lucha contra el crimen organizado? ¿Cómo estamos proyectando nuestro presupuesto 2026, que ahora está en la instancia donde vos formás parte, que es la instancia legislativa? Bueno, ese es el gran desafío. Esta es la ley más importante que se tiene en el año, Jorge, porque finalmente uno puede hablar mucho de una serie de intenciones o políticas que quiere desarrollar, pero el presupuesto que le asigna a cada una es finalmente lo que va a permitir que éstas sean realidad. Y el desafío es la construcción de un presupuesto armónico que permita que se puedan desarrollar las políticas públicas con mayor sensibilidad y de mayor impacto, pero que a la vez nos permita movernos dentro de un marco de responsabilidad fiscal, o por decirlo de otra manera, no gastar más de lo que podemos pagar, porque si no nos pasa lo que le pasó a algunos de los países de la región, donde el endeudamiento fue demasiado alto. Para buscar corregir el endeudamiento se imprimía más y más dinero, lo que tenía como consecuencia un tremendo aumento de la inflación. Entonces, un presupuesto armónico que sostenga los proyectos críticos y que fortalezca la capacidad del Estado en áreas como salud, seguir fortaleciendo la infraestructura hospitalar con la adquisición de equipo que nos permita llegar a una cobertura universal, de más médicos, de más enfermeras, por un lado. Por otro lado, seguir fortaleciendo nuestras capacidades en cuanto a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, mejorando las condiciones que tienen para hacerlo nuestras fuerzas de seguridad interna, seguir mejorando nuestra capacidad del sistema educativo y sosteniendo programas fundamentales como lo es Hambre Cero, que yo creo que es la política pública con claridad, el buque insignia de este gobierno en cuanto a su visión social, buscando que todos los niños del Paraguay puedan tener una alimentación de primer nivel. Por otro lado, seguir buscando desarrollar un marco, un ecosistema en el cual todos los paraguayos puedan acceder a un trabajo digno. Nosotros no podemos descansar hasta que todos los paraguayos tengan un trabajo digno, pero a la vez cuidando esa delgada línea, recordando este principio fundamental: no podés gastar más de lo que ganás, porque si no vas a tener problemas al final. Y hoy, en ese sentido, me parece, por lo menos lo que he escuchado hasta ahora en el debate y en la defensa del presupuesto por parte de los integrantes del Ejecutivo, y las reacciones que se dan por parte también de la representación en el Parlamento, hay un reconocimiento a un trabajo ordenado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien se mencionan algunos ajustes o debates naturales en algunas áreas, pero como que hay un reconocimiento, si bien hay posiciones muy críticas, pues hay un reconocimiento a lo que hoy se está haciendo y no se puede desconocer la realidad de cómo está hoy Paraguay en materia macroeconómica. Y hay un reconocimiento internacional también al ministro de Economía, al presidente del Banco Central del Paraguay, la proyección de crecimiento a la alza del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Eso es extremadamente positivo para el Paraguay. Es así, Jorge. Mira, de entrada tenemos que recordar que tenemos un presidente de la República que es economista y que es ex ministro de Hacienda de un gobierno muy exitoso que fue el gobierno de Horacio Cartes. En segundo lugar, esto también hay que decirlo, Carlos Fernández Valdovíno es un clase A, ¿verdad? Un clase A reconocido, directamente galardonado, y que puede decirlo que fue el ministro de Economía que recibió la calificación de grado de inversión, convirtiendo al Paraguay en el primer país en 10 años de ser un país nuevo que ingresa a este selecto grupo. Y como bien decía, un claro reconocimiento del Paraguay
por su estabilidad macroeconómica, por su fama de buen pagador. Y tengo que decir dos cosas, ¿verdad? Lo primero que tengo que decir es que sí, se espera luego un trabajo ordenado del presidente Santiago, del ministro Carlos Fernández Valdovinos, pero por otro lado, y este es un reconocimiento tengo que hacer este reconocimiento a la clase política paraguaya, trascendiendo las barreras partidarias. Hay como que un consenso en cuanto a la necesidad de sostener la responsabilidad fiscal, porque esto es algo que ha permitido el éxito y la estabilidad macroeconómica de nuestro país. El establecimiento de una política pública que fue más allá de los gobiernos, que en base a este principio sencillo, crezcamos en servicios críticos, entendamos que el Estado es más que establecer las líneas de juego, nomás tiene que constituirse en ese Estado servidor del hombre libre, como decía Natalicio González, y proveer los servicios de salud, de educación, de seguridad y un ecosistema para generar empleos, pero dentro de un marco de generación de deudas que podamos pagar. Y eso yo diría que es un consenso sostenido dentro de la clase política que ha permitido el establecimiento de PGN, de Presupuestos Generales de Gasto de la Nación, que han sostenido esta responsabilidad fiscal, permitiendo un crecimiento en la provisión de estos servicios críticos, Jorge. Presidente, gracias por su tiempo, muy amable. A mí siempre es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia. Hacemos una pausa a la vuelta, va a estar con nosotros Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería. Pero antes llegó la nueva tarjeta de Devasa para disfrutar de lo que más te gusta. Más bares, más bienestar, más tiendas, más viajes, más beneficios y más experiencias. Y atendé, si la pedís este año, la cuota anual queda exonerada de por vida. Descarga hoy mismo tu tarjeta desde la app de Devasa o llama al 021-618-7070. Devasa a tu lado en cada logro. Y aprovecha las mejores ofertas en aires acondicionados con instalación gratis en cuotas desde 199.000, con los mejores precios del país y garantía hasta 3 años. Además, tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tercer bloque en Cara Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal y ya está con nosotros el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches para tu televidente. A las órdenes. Me tocó hablar la semana pasada con varios productores, principalmente Caguazú, productores frutícolas, en dos cuestiones. Por un lado, ellos están muy conformes, contentos con el tema hambre cero, el impulso que eso significa para principalmente los productores frutícolas, y están entrando lo que ellos llaman la diversificación. Más con de tomate, nomás ahora ya estamos con cebolla y otros rubros. Y por fin se está haciendo frente también a algo que fue un reclamo eterno para ellos, que es el combate al contrabando. Hoy hay resultados en relación a ese tema. Sí, así mismo. La realidad de la agricultura familiar justamente es efecto del contrabando. El contrabando fue lo que desmotivó a muchos de nuestros productores y hace que ellos trabajen a pérdida, siempre vendiendo su producto por debajo del costo de producción, lo que no le permite hacer inversiones para incorporar tecnología y tener realmente la agricultura que necesita el país, una agricultura bien competitiva, una agricultura sostenible. De hecho, es complejo la agricultura, ¿verdad? Entonces, hoy día el trabajo que hace la DENIT, las instituciones que se tienen que encargar, la DENIT, bueno, las demás instituciones que se tienen que encargar de controlar nuestra frontera, tiene resultados. Es un proceso y lograr que las instituciones encargadas de proteger nuestro mercado, a partir de ahí se genera otra vez el interés de nuestros productores a asumir responsabilidades crediticias, invertir en todo lo que es la agricultura, y hoy día se está logrando esa confianza. Por supuesto, hambre cero es una oportunidad de negocio, pero cuando nosotros no cuidamos nuestra frontera, también esa oportunidad se le va a esfumar
de nuestros productores de hacer negocio, porque la agricultura que nosotros necesitamos es una agricultura de mercado, una agricultura de comercio, no una agricultura de subsistencia, que es lo que venían haciendo nuestra gente, ¿verdad? Entonces, normalmente nuestro mercado ha sido aprovechado, y bueno, por dar un ejemplo, solamente en 4 rubros que nosotros identificamos muy bien, como la papa, la cebolla, locote y el tomate, 120 millones de dólares al año Paraguay importa. Y ese dinero tiene que quedar para nuestros productores. Y hoy día se logra a través de una buena planificación. Bueno, estamos prácticamente terminando el mes de octubre y a partir de septiembre, octubre ya tenemos picos de producción con algunos rubros. En especial siempre tomate está en la noticia y hoy día creemos que vamos a cerrar con una oferta sostenible, una oferta que le va a permitir al productor estabilizar un poco los precios. Porque cuando hay picos de producción, se concentra en la producción, por supuesto que el precio va para abajo. O sea, es ahí donde nosotros, en la planificación durante el momento, intención de siembra, es ahí donde nosotros realmente definimos qué es lo que requiere el mercado y qué es lo que nosotros debemos de producir y, por supuesto, la diversificación. No siempre concentrarnos en un solo rubro. Siempre estamos hablando y nuestros técnicos están insistiendo para que nuestros productores realmente puedan, dentro de su propia finca, tener diversos productos que le puedan llegar al consumidor, pero con él también la oportunidad de hacer negocio. Pero a veces, este año realmente el verano que tuvimos fue bastante fuerte y un verano seco, muy caluroso, aún así llegamos a producir. En algunos casos, cuando hay una oferta fuerte, ocurrió con el tomate, por ejemplo, y algunos productores se hizo un negocio lindo con el locote, con el pimiento este año. Y entonces, por eso que hay cierta paz, cierta tranquilidad en el campo. Y bueno, este fin de semana hemos lanzado oficialmente nuevamente lo que ya va a ser, ya no va a ser plan de producción de tomates en verano, sino va a ser ya plan nacional de tomate. Y ya también con la diferencia, esto es demasiado importante, Jorge, el año pasado hemos seleccionado criteriosamente y bien riguroso fue la selección de los productores que tienen realmente interés de producir y hemos logrado prácticamente el 95% de eficiencia de los 645 productores que estuvieron trabajando con el tomate y bueno, eso le permitió. El gobierno invirtió un poco más de 3.000 millones, 3.040 millones y moneda. Y el retorno fue de más de 26.000 millones en ese rubro. Todos estuvieron contentos. En enero nunca producimos tomate, ¿no? Y este año, bueno, el año pasado hemos distribuido a esa cantidad de familias. Este año queremos llegar a más familias porque queremos realmente cubrir ya la demanda nuestra. Pero a eso tenemos que aumentar la cantidad de beneficiarios, pero sí, aquellos beneficiados que fueron beneficiados el año pasado, ya hemos conversado con ellos. Bueno, vamos a entregar semillas, no le vamos a entregar todo el kit completo, porque lo que nosotros justamente queremos es que nuestra propia institución sea una institución que oriente, que planifique y por sobre todas las cosas, que nuestros productores no tengan esa dependencia, el asistencialismo que le llevó muy mal a nuestros productores. Por supuesto que tenemos todavía organizaciones que siguen pensando de que todos lo tenemos que entregar. Y lo que nosotros estamos buscando, Jorge, de audiencia, es, nosotros llegamos a 23% de la cantidad de agricultura familiar que tenemos en nuestro país. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hoy día? Que de las familias que recibieron acompañamiento y que sí tuvieron ingresos, en algún momento dado la gente me decía, bueno, la hortaliza es tan cara, hay inflación, pero ¿qué es lo que nosotros explicamos? Es la primera vez que nuestros productores pudieron vender sus productos superando costos de producción. ¿Y qué le decimos nosotros? Aprovechamos también el momento de decir, es hora de invertir, es hora de planificar, de acceder a crédito. Y por supuesto, es íntegro la planificación del sistema MAC, en donde hoy día el gobierno sacó una ley, el YEPITAZO, que es la inclusión financiera que justamente necesita. En marzo paraguayo siempre nosotros escuchamos a nuestra gente, con justa razón, más mercado,
acceso a crédito, más título de propiedad, un montón de cosas. Y ahí nosotros queremos cerrar título de propiedad. Bueno, aquellas personas que no tienen la manera de tener un garante, bueno, el fondo de garantía, que hoy día el programa Yeputazo, que es una ley, una herramienta que tiene, ya está capitalizado con 8,5 millones de dólares para financiar a aquellas personas que, bueno, no tiene garante, va a tener crédito con 2 años de gracia, 10 años de plazo, que es lo que necesita justamente nuestra agricultura para darle ese desarrollo, porque hay un porcentaje, cuando la gente dice en el campo, la macroeconomía, todo el mundo habla bien de la macro, y la micro, bueno, la microeconomía en nuestro país se está desarrollando. Nosotros tenemos una agricultura que va llegando a tener un equilibrio, la confianza que se necesita, y por eso es complejo, y definitivamente desde el punto que hemos empezado la conversación, la gente que tiene que encargar de controlar nuestra frontera es demasiado importante. Imagínense, con este sistema, hay paz en el campo, nosotros sentimos que hay paz, por supuesto que hay todavía reclamos y algunos. Y yo siempre le digo a nuestros amigos, a nuestra gente, porque estamos saliendo constantemente, hay todavía gente que quiere aprovechar la vulnerabilidad, las debilidades y querer hacer política a través de las circunstancias que se encuentran nuestros compatriotas. Y en el momento yo le digo a la gente, necesitamos un poco de tiempo, son 2 años de gestión, 2 años de gobierno, hemos logrado posicionar la agricultura paraguaya cubriendo nuestro mercado y también después de 70 años exportar. Y mira, este año, el año pasado hemos exportado en noviembre y nosotros ya estamos estudiando el mercado, vamos a tener volumen, podemos volver a exportar. Vamos a ver cómo se comporta el mercado, porque sí tenemos volumen. Lo que nosotros hemos hecho, Jorge, es distribuir la producción durante todo el año. Ese es nuestro objetivo, para que en un momento dado no tengamos que levantar la mano y decir, bueno, ya no tenemos producto, es momento de importar. Lo que nosotros necesitamos es cubrir la demanda durante todo el tiempo y eventualmente proyectarnos, impulsar más la producción y sí avanzar otra vez en el mercado vecino, porque se puede. El otro día nos decían productores frutihortícolas, la diferencia, hablaste de la inversión que hace el Estado, el gobierno, para estos productores. Y hoy, que es fundamental, porque mucha plata desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se llegó a entregar. De hecho, tuvimos hoy antecedentes, ministros fueron procesados, condenados por hecho de corrupción, malversación, la plata que tenía que llegar a los productores a través de las federaciones, eso no llegaba. Y me decían el otro día algunos productores que estábamos hablando del tema de tomate, está todo georreferenciado. O sea, el que recibe asistencia está demostrado que efectivamente es un productor oñotú. No es que no es una cuestión, no es un productor fantasma. Y eso es muy interesante. Y lo otro que hace referencia, hay paz en el campo. Hace exactamente 8 días estaba sentado ahí el presidente Linder, 11,000 y pico de títulos de tierras entregadas. Y eso también me parece va de la mano. Ahora ya tienen la tierra. Va de la mano también al trabajo que puedan llegar a hacer ustedes para con esas familias desde el Ministerio de Agricultura. Definitivamente, vuelvo a decir, por eso es complejo, pero todas estas acciones de nuestras instituciones convergen para darle esa tranquilidad al sujeto agrario. La familia que vive en el campo estaba en medio de necesidades de complejo, parecía de complejidades que no le permitía emerger de esa situación donde se encontraba. ¿Y qué es lo que ocurría? Eran presa fácil de algunos oportunistas que hacían política directamente. Bueno, y por supuesto cuando uno está con esas limitaciones, con esas imposibilidades, fácil de arrastrarle, de llevarle, bueno, y eso es lo que ocurría. ¿Qué es lo que la fortaleza de nuestra institución hoy día? El fortalecimiento institucional. ¿Cómo nosotros controlamos? Vamos a ir en los 2 últimos eventos fuertes que tuvimos, las 2 oleadas fuertes que tuvimos. Bueno, algunos letraditos siempre ya queriendo aprovechar. Ok, paitela hace producto, oñe un di, paitela hace producción. Pero ¿qué es lo que nosotros hacíamos a través de nuestros técnicos? Visitar tu finca, la finca de Jorge, la finca de Juan, controlamos. Y ahí inclusive en un momento una persona me dijo, vamos a declarar emergencia. Yo le digo, no hay condiciones para declarar emergencia. Porque es ahí donde a veces se aprovechan. ¿Y qué es lo que ocurre?
la poca plata que se tiene se utiliza para unos cuantos inescrupulosos que lleva otra vez, un grupo pequeño utiliza y no le hace llegar a que realmente necesita. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió utilizar correctamente y en forma eficiente el recurso que tenemos? Justamente identificar las fincas, georreferenciar, y si realmente hay problemas, por supuesto que les acompañamos. Estamos entregando bollitos. Bueno, algunos, yo nunca quise entregar, pero realmente esa es parte justamente un plan de contingencia donde hubo pérdida. Estamos entregando aves justamente que es un producto, un rubro que se adecua tan bien a la realidad nuestra. Ciclo corto, para Navidad, Año Nuevo van a tener productos, pero con la diferencia que ya es ya una producción sostenible, que ya le entregamos las incubadoras, que ellos mismos puedan seguir produciendo su propio animal. Y tenemos resultados fantásticos y da gusto cuando te dicen, ministro, te envían videos de los polluelos que ya están eclosionando en las incubadoras y que ya tienen su propia producción. Y siempre le digo a la gente, bueno, es la primera vez que le entregamos y es la última vez que le entregamos. ¿Por qué? Bueno, porque ya tiene su incubador y eso es lo que nosotros necesitamos. Y da gusto porque la gente son conscientes, nuestros productores son conscientes. Digo, hay muchas familias que nunca les llegó beneficio. Así es. Y estamos hoy llegando a través justamente de conocerle un poco a los productores. Esta semana algunas asociaciones, algunas organizaciones vinieron a reclamar, no hay ningún problema, nosotros vamos a seguir trabajando por ello para identificarles realmente si hubo pérdidas, si no pudo realmente llegar al mercado, del por qué no pudo llegar al mercado, qué rubro tiene, qué volumen está produciendo, porque qué es lo que ocurría anteriormente. Cuando no conocemos con quienes estamos trabajando, nos mienten asquerosamente y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un desorden y finalmente la plata que se gasta no tiene ningún resultado. Un ejemplo, Jorge. El problema de los cañicultores, hoy día nosotros el trabajo que estamos haciendo justamente para identificar uno a uno cuánto es el volumen de producción, su productividad, porque es ahí donde nosotros necesitamos trabajar. Que ellos tengan, que nuestro país, nuestro problema justamente es eso, la baja productividad, en todo prácticamente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que invertir correctamente y bueno, que el Plan Nacional de Producción de Caña, por ejemplo, que se pueda ir fortaleciendo, que es el interés del gobierno, señor presidente de la República, que bajó la línea y dice, bueno, Carlito, vamos a hacer, tenemos que apoyar. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, mejorar suelo, corregir esto, mayor productividad, porque no podemos nosotros tener una media inferior de la región. Quiere decir que nosotros como técnicos no vamos a cumplir nuestro cometido y eso es el trabajo que venimos haciendo. Estamos felices con la gente en producto de yerba mate. Yerba mate siempre tenemos problemas porque todo lo que los productos agrícolas que se incorpora a la industria, nosotros no podemos convencer a la industria que nos pague más de lo que nosotros queremos que nos pague. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es tener mayor productividad. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que mejorar suelo y también buscar mercado, innovar, que es lo que algunos productores estamos logrando. Este año, Jorge, es demasiado importante y yo les felicito a esas organizaciones que exportaron este año por primera vez a Europa. Pero yerba mate orgánica. Entonces, también muchos de nuestros productores lograron incorporar las compras públicas. 255.000 kilos de yerba mate de compras públicas. Esas son oportunidades que también nosotros tenemos que celebrar y cuidar a nuestros productores. Bueno, esta oportunidad nosotros tenemos, pero ¿qué? Tenemos que invertir. ¿Qué dice nuestra gente? Por la cantidad de la cantidad. Esa es una inversión. Porque hay que mirar una asociación como una empresa, porque eso es lo que nosotros tenemos que ir proyectándonos. ¿Por qué las cooperativas menonitas, misma región, mismo departamento, vecinos nuestros, están creciendo, se están desarrollando, se están fortaleciendo? Nuestra gente con organizaciones que van cada día debilitándose, no se proyecta educación. La educación financiera que hoy nosotros le hacemos llegar, enseñar a nuestra gente, producir este volumen, cuidar al mercado como el volumen que producimos, diversificar todo lo que nosotros vamos a producir, aprovechar lo que el mercado necesita. Claro. A través de la feria es impresionante el ingreso que estamos logrando. Espera un ratito, ministro, tengo que hacer una pausa cortita, venimos enseguida.
Cuarto bloque, Cara o Cruz. Seguimos con el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez. Ministro, antes de la pausa dijiste, el tema de las ferias, eso arrasa en comparación a 2 años lo que se ha logrado ya en materia de venta, entusiasmo, motivación de los productores que cada vez quieren participar más, y eso va creciendo. Mira, dice que la comparación es odiosa, pero también Sí. tenemos que tener Para tener parámetros. puntos, Sí. hay que tener parámetros, decir, bueno, que estamos haciendo bien, cómo estamos logrando, cómo podemos mejorar. Y realmente superamos en prácticamente 2 años, un poquito más de 2 años, de todo lo que se pudo vender en la feria, porque nosotros realmente fortalecemos. Y hoy nuestros productores se motivan. Mucha gente dice, cuando salimos en el interior, me dice, nosotros también queremos llevar nuestro producto. Yo no voy a olvidar de una persona a fin de año, en Semana Santa, frío, fue bastante frío este año, una señora me dijo, y realmente se emocionó, y también a mí me emociona, porque yo también soy del interior, soy campesino, sé la realidad de muchas familias, y cuando le veo a la gente, me abrazó y me dijo, ministro, hay traída ayuda agüere, porque Dareco y Curila Agüeruana no tenía nada para traer, según ella. Y me dijo, Dareco y Agüerú limón misimi, aguatela aguacate, ayumes. Imagínense, pero ella no sabe que eso tiene valor acá. Claro. Entonces, y me dijo, ay, ya, pues me metí 150.000, es poco. Muchos me critican cuando hablo y repito de esto, y la gente que no sabe nomás. Porque al campesino hay que entenderle cómo es que podemos mejorarle a esa persona, porque ella volvió motivadísima. Sabe que el limón sí puede vender acá, sabe que había sido el aguacate que ahí come, el cerdo que anda caminando por ahí come su aguacate, pero acá tiene mucho valor. El aguacate ahora está un rubro que cada día requiere más mercado, acá carísimo, y entonces son esas cosas que a veces nuestra gente no sabe, por eso la feria es importante, ese vínculo con el mercado. Esa es la debilidad de la agricultura familiar campesina, y yo siempre pronuncio la agricultura familiar campesina porque es la franja que nosotros necesitamos fortalecerlo. ¿Por qué? En el interior de la República, el 73% de la población económicamente activa del sector rural compone la agricultura familiar. ¿Qué significa eso? Una agricultura familiar robustecida, una agricultura familiar con capacidad adquisitiva, va a cambiar la realidad de nuestra gente, y sobre eso estamos trabajando. Bueno, todos estamos de acuerdo, Paraguay alimenta más de 80 millones de personas en el mundo, una agricultura empresarial que se expande, que se fortalece, que incorpora tecnología, exportamos granos, carnes, cereales, exportamos, bueno, piña, banana. Hay rubros que ya se posicionó en el exterior, pero hay familias que necesitan incorporarse a ese tren de desarrollo, y con ellos estamos trabajando para darle los primeros pasos de llegar a la feria. Algunos de las ferias ya no vienen, algunos ya están posicionando en otro nivel, algunos están exportando. Entonces, ese desarrollo que necesita nuestra gente es venta, motivación. Siempre me preguntan la gente, ¿qué es, ministro? ¿Qué es lo que le motiva a la gente? Es lo que en la campesina, yo voy a crédito. No, a cualquiera lo que le motiva es el ingreso. Cualquiera que produce y tiene ingreso, lo primero que hace es planificar, producir para generar ingreso. Y yo le puedo asegurar, Jorge, de audiencia, que el paraguayo, paraguayo, es tímido. No va a ir a pedir, no va a ir a mendigar si tiene condiciones de hacerlo. Y lo que nosotros hoy estamos haciendo justamente, sacarle de esos liderazgos negativos que destruyó la agricultura paraguaya. Entonces, en Behueca tuve, pero hablamos también con todos los amigos que siempre, bueno, le orientaron a otra manera, pero no del asistencialismo y del prebendarismo, que unos pocos solamente de época electoral, todos eran candidatos. Entonces, esos son los que perjudican en gran medida. Entonces, tenemos todavía esas situaciones en algunos puntos que de a poco estamos descomprimiendo, porque sí tenemos esa sensación de paz en el campo que se logra a través de trabajo, a través de diálogo, a través de presencia constante. Y bueno, ¿y cómo es que logramos con 34% menos de presupuesto que manejaban algunas otras administraciones? Siendo más eficientes. Nosotros, de las 69.000 familias que llegaban las administraciones anteriores con ese presupuesto que nosotros manejamos 34% menos, ¿cómo llegamos? 61.000 llegamos. ¿Cómo hacemos? Alta ejecución presupuestaria. ¿Y cómo logramos? Eliminando a los fantasmas. 7.000 ñatos estaban en la lista de beneficiarios que no existían. ¿Y cómo logramos? A través justamente del fortalecimiento institucional, georreferenciando para saber
¿Dónde está esa persona? Claro. Nosotros teníamos volumen grandioso de producción, pero había sido, ¿cómo vamos a producir ese volumen si esos tipos no existen? Entonces le quita la oportunidad a muchísimas familias que estaban esperando recibir beneficios y 7.000 es mucho. 7.000 familias, Muchísimo. imagínense 7.000 familias. Para decir hacer un número nomás, pero bueno, uno tiene que pensar en una comunidad nomás. Nosotros estábamos entregando a una organización que tiene 70 socios, imagínense, 10 veces más, y la felicidad que trae eso, porque ellos tienen realmente a partir de ahí un empujón, porque eso es lo que la gente requiere, un empujoncito y ahí para que ella le pueda tomar otras instituciones, en el caso del Crédito Agrícola o Banco Fomento, para financiarle. Mira, nosotros logramos productores de tomate, el año pasado productores de verano, pero serios, hoy están accediendo a crédito a 10 años de plazo, 2 años de gracia para producir tomate como tiene que ser. Pero bueno, hortaliza lo que quiera, ¿verdad? Pero esas son las financiaciones que requiere el pequeño productor. Y por eso esta ley Yapitazo, que es la inclusión financiera, es muy oportuno, porque ahora nadie más quiere decir, no puedo más hacer el crédito. Bueno, el que quiere, más la negarante. Bueno, de que tú, hay de Jorge Torres porque es campesino. Bueno, crédito agrícola Orecola, fondo de garantía, y que tu maíz el Estado paraguayo, una garantía, y que tu maíz es recibir el crédito. O sea que son todas esas cosas, pero también le damos el empujón y bueno, y después que se pueda ya agarrarse por un crédito y que le pueda ya planificar y incorporar tecnología en pequeña escala en lo que requiere, porque eso es lo que el Paraguay necesita. Absolutamente. Lo que dijiste también, superaba el costo de producción. Antes el lamento permanente era, hacían el crédito y lo que vendían apenas le alcanzaba para pagar el crédito. Y hoy, sin embargo, eso también cambió. Nos tenemos que ir. Te agradezco, ministro, tu tiempo. Muy amable. Gracias por el espacio y bueno, saludo a todos los productores que vamos a estar siempre recorriendo el campo. Muy bien, muy bien. Nosotros hacemos una pausa y a ver. Bueno, ya no tenemos tiempo, nos estamos despidiendo. El próximo domingo ya va a estar Pipo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.